Listo. ¿Se ve mi arte? No se ve, Pau. Ahí está. Perfecto. Paul, ¿me confirmas, por favor, que ya estás transmitiendo? Sí, ya se está transmitiendo. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este evento, el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial como entidades que lideran el proyecto de conservación de anfibios del Ecuador y uso sostenible de sus recursos genéticos, les dan la más cordial bienvenida y agradece su presencia en este evento virtual. Hoy nos acompañan en la mesa directiva entre las personas que van a exponer en este evento el viceministro de Ambiente y Agua del Ecuador, señor Steven Petersen, Andrés Factos, delegado de la Subsecretaría de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y Agua, Matilde Morf, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del Ecuador, Diego Inclán, director ejecutivo del Instituto Nacional de Biodiversidad, Kelsey Nim, oficial de programa de la lista roja de anfibios de la UICN, Mauricio Ortega, docente investigador de la Universidad Regional Amazónica Iquiam, Andrea Coloma, investigadora del Centro Jambatu de Conservación e Investigación de Anfibios. Muy bienvenidas y bienvenidos al panel en esta tarde. El evento de hoy tiene el objetivo de presentar los resultados de la actualización luego de 10 años de la lista roja de anfibios y el plan de acción para la conservación de anfibios del Ecuador, dos herramientas que le permitirán al país tomar las mejores decisiones para proteger a esta especie de gran diversidad. Vamos en este momento vamos a escuchar las palabras de bienvenida del señor Andrés Factos, quien está como delegado de la Subsecretaría de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y Agua. Bienvenido, Andrés, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Realmente es un honor el dirigirme a ustedes en esta tarde y con un evento de suma relevancia que me han permitido tener este honor desde la Subsecretaría de Patrimonio Natural, la doctora Laura Altamirano, y desde nuestro ministro, Pablo Proaño, para que nosotros como Autoridad Ambiental Nacional, a través de nuestro proyecto de conservación de anfibios del Ecuador y uso sostenible de sus recursos genéticos, este día tenemos el agrado de presentar los resultados de la lista roja de anfibios del Ecuador y el plan de acción para la conservación de anfibios del Ecuador. Es importante remarcar que los anfibios del Ecuador son la cuarta más diversa en el mundo, después de Brasil, Colombia y Perú, pero la primera por unidad de superficie, pues alberga en su territorio 3 veces más de especies por kilómetro cuadrado que Colombia y 21 veces más que Brasil. Además, en los últimos 20 años, Ecuador se ha registrado la tasa más alta de descripción de especies, contando actualmente dentro del territorio nacional con 630 especies de anfibios, de las cuales alrededor de 288 son endémicas. Este grupo taxonómico y sus recursos genéticos han demostrado un enorme potencial para el desarrollo y uso de nuevas biomoléculas para distintos campos de uso científico e industrial. Por lo tanto,
Una de las acciones para conservar a los anfibios ha sido el desarrollo de la lista roja de anfibios del Ecuador, misma que ha sido actualizada luego de 10 años en el Ecuador. A través de un proceso participativo que contó con el asesoramiento técnico de investigadores especialistas de varias universidades e instituciones del país. Para conocer los detalles de este proceso, luego el doctor Mauricio Ortega nos presentará la información con respecto a esta lista. El Plan de Acción para la Conservación de Anfibios del Ecuador, sin duda, es una de las herramientas más importantes dentro de este proceso y fue desarrollada con la finalidad de guiar las decisiones al más alto nivel para la conservación de estas especies. Por estas razones, junto a nuestros aliados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, hemos implementado el proyecto PARC, una iniciativa que ha generado estos dos insumos fundamentales para guiar nuestra acción y gestión como autoridad ambiental. Para la conservación de este grupo taxonómico, sus hábitats naturales y promover las investigaciones científicas, como una forma de aportar la economía basada en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Agradecemos a cada una de las personas que participan en este evento y les invitamos a compartir la valiosa información que hemos generado en estos dos instrumentos que aportarán en la política pública para la conservación. Bienvenidos y nuevamente muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención. Él es delegado de la Subsecretaría de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente. También quería saludar inicialmente a Pablo Larco. Él es coordinador nacional del Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos, y también darle la bienvenida a Abraham Loaiza, director nacional de Biodiversidad, quienes también nos están acompañando esta tarde en el panel. Con la conservación de la biodiversidad, el Ecuador aporta en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de forma integral, específicamente aquellos asociados a la protección de la naturaleza y a las acciones asociadas a ella para el desarrollo humano. Por ello, el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, han implementado durante 5 años el PARC, como una forma de aportar en la conservación de especies diversas del país y mostrar su aporte directo a la humanidad. A continuación, para que nos cuente un poco más del tema, invitamos a la señora Matilde Mort. Ella es la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Ecuador. Bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estimado Steven Petersen, viceministro de Ambiente y Agua del Ecuador, Diego Inclán, director ejecutivo de INAVIO, Kelsey Nim, oficial de programa de la lista roja de anfibios UICN, Andrés Factos, delegado de la Subsecretaría de Patrimonio Natural del Ministerio de Ambiente y Agua, Mauricio Ortega, docente investigador de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, Andrea Coloma, del Centro Campatu de Investigación y Conservación de Anfibios, estimados colegas del Ministerio de Ambiente y Agua y también del PNUD, que nos acompañan no solamente del Ecuador, también de Panamá, desde el Centro Regional de Panamá en PNUD. En primer lugar, un saludo muy cordial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Realmente es un honor ser parte de este espacio en el que se compartirán hitos importantes que aportan a la toma de decisiones para la conservación de anfibios en el Ecuador. Agradecemos al Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador por su liderazgo y, por supuesto, al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, por sus siglas en inglés, por apostar a los procesos de conservación de la biodiversidad en el país. Proteger a los anfibios supone conservar los ecosistemas en general, pues la presencia de ranas en el ambiente significa bosques, selvas y páramos sanos y llenos de vida. Estas especies son fundamentales como bioindicadores del estado de conservación de un determinado ecosistema. Es por esta razón que a través del proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos, conocido como PARC a lo largo de estos años, hemos acompañado en la consolidación de una gestión integral para la conservación de la vida silvestre y en particular
de los anfibios, que además son, como los llaman algunos científicos, verdaderas farmacias ambulantes por su potencial aporte a la biomedicina. Ya se mencionaron algunos datos. El Ecuador alberga en su territorio el 9% de especies de anfibios a nivel mundial, actualmente 630 especies, que convierte al país en el número 1 en diversidad de anfibios. Considerando el tamaño de su territorio, otra razón para reiterar nuestro compromiso para apoyar en su conservación. En estrecha colaboración y coordinación con la autoridad ambiental, Naciones Unidas siempre busca difundir la importancia y la oportunidad que representa la conservación de la riqueza natural y la gestión sostenible de la biodiversidad. Para las poblaciones, yo creo que fundamentalmente en estos momentos de la crisis sanitaria mundial se está mostrando la necesidad de trabajar por esta manutención de ecosistemas y de la diversidad biológica. La protección del medio ambiente es un eje fundamental de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que es importantísimo señalar que la dimensión ambiental está presente en todos los ODS, con 86 de las 169 metas referidas específicamente a la sostenibilidad ambiental y se vinculan a su vez con el tema de reducción de pobreza, el hambre, la salud, la educación, la equidad de género, el mantenimiento del agua y saneamiento, energía, crecimiento económico, el consumo y producción sostenible, entre otros. Entonces, creo que es fundamental la relación entre la sostenibilidad ambiental y los diferentes ODS y las metas que están contenidos en estos objetivos. Se basa no solo en la necesidad de reducir los daños al medio ambiente, sino también en el papel de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos para el bienestar humano, para la generación de oportunidades económicas y la resiliencia social y ecológica de nuestras sociedades. Entonces, el trabajo que venimos desarrollando en el marco de este proyecto de anfibios y recursos genéticos coadyuva para que el país esté cada vez más cerca de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y en particular los referidos a promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, que es el objetivo número 15, y contribuyendo también con otros objetivos como mencionaba anteriormente. El día de hoy tenemos el gusto de presentar la lista roja de anfibios actualizada. Es una herramienta que es de suma importancia para que el país tome las mejores decisiones encaminadas a la conservación de anfibios. Esta lista complementará al plan de acción como una estrategia nacional integral para guiar la política pública y las acciones estratégicas de impacto. Agradecemos el trabajo desarrollado por los y las 30 especialistas, representantes de varias universidades, centros de investigación, instituciones públicas y organizaciones internacionales que participaron en esta actualización de la lista roja. Todos ellos y ellas aportaron con un conocimiento y con su experiencia, utilizando nuevos modelos, herramientas y variables que sientan un precedente importante para este trabajo y también para la actualización de otras especies, de otras listas rojas de especies o grupos taxonómicos del Ecuador. Agradecemos el trabajo coordinado entre el Ministerio de Ambiente y Agua, el PNUD, INABIO, la Universidad Regional Amazónica IKIA, quienes han liderado este proceso junto a la academia, ONGs, instituciones estatales y profesionales independientes. Esperamos que esto contribuya para realmente consolidar un Ecuador biodiverso, vivo y que cumple con su compromiso con el planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde, por sus palabras. Ella es la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Contarles que más de 30 expertos en anfibios, en un trabajo coordinado entre el Estado, la academia y organizaciones de la sociedad civil, se realizó la actualización de la lista roja de anfibios del Ecuador. Las bases de datos, investigaciones y el aporte de los profesionales fue primordial para que el país cuente con este documento que servirá para delinear futuros proyectos, programas y estrategias para la conservación de estas especies. A continuación, damos la palabra a Diego Inclán. Él es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Biodiversidad. Bienvenido, Diego, y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Estimado Steven Peterson, viceministro de Ambiente y Agua. Estimada Matilde Mort Calcinin del programa del PNUD. Mauricio Ortega de la Universidad de Iquian y a todas las autoridades y colegas que nos acompañan desde el Ministerio de Ambiente, desde el Centro de Jambatu, de demás instituciones presentes, que sin duda es muy grato y simbólico, digamos, el hecho de estar hoy aquí pudiendo hacer este lanzamiento de estos dos instrumentos, como es la lista roja y el plan de conservación, porque como lo he mencionado, esto, más allá de la representatividad e importancia que representan los anfibios dentro de nuestro país, dentro de nuestros ecosistemas, esto es el resultado y creo que de parte de varios años, digamos, atrás, de consolidar varios procesos en el país, en el grupo de herpetología. Y esto, sin duda, ha sido gracias a poder consolidar un equipo de talento humano de ecuatorianos que hace varios años ya han iniciado sus estudios, han continuado todo un proceso a través de varios universidades, consolidando su formación académica, que justamente han permitido que en los últimos años la tasa de descubrimiento de anfibios ha sido una de las más altas registradas en la historia del Ecuador. Y lo que es más grato aún es que todo eso es ya realizado gracias al esfuerzo de varios investigadores ecuatorianos. Hay toda una comunidad científica que se ha articulado en torno al estudio de la herpetología como tal. Y eso es muy grato para nosotros porque eso ha significado justamente que haya toda una escuela de herpetólogos consolidados que se están formando. Tenemos nuevos estudiantes, pasantes, tesistas, y todo ese círculo es lo que ha ido consolidando que justamente hoy se pueda presentar este proceso en un grupo que cada vez lo vamos conociendo mejor gracias a la consolidación del talento humano por un lado, pero también la puesta en práctica de nuestra institucionalidad en Ecuador, que es a través de las universidades, las instituciones públicas de investigación, porque finalmente ponemos en práctica lo que son el uso de nuestras colecciones científicas. Todo ese material que se lo ha ido acumulando por años de investigación a través de un listado grande de personas, es lo que hoy ha permitido justamente poder conocer la ubicación de especies, si se les ha colectado, si no se les ha vuelto a colectar. Eso es justamente gracias a las colecciones científicas que se encuentran en varios puntos del país, y esa es otra, digamos, gran noticia que se ha podido consolidar a lo largo de todos estos años, que no solo hablamos de pocas colecciones científicas, sino es un esfuerzo de varias universidades que están distribuidos en varias localidades, digamos, estratégicas para el país, y que cada vez vamos consolidando más este esfuerzo de mantener las colecciones científicas y darles un sentido a través de ya estandarizar nuestras bases de datos, y justamente eso es lo que nos permite hacer los análisis que se están presentando en los instrumentos que se presentan hoy. Adicionalmente, es muy importante, digamos, la cultura científica que nace en el grupo de herpetología, y ha sido, digamos, una experiencia muy grata para nosotros ver cómo los herpetólogos, digamos, han podido compartir abiertamente toda su experiencia desde diferentes ámbitos, desde diferentes instituciones, compartir y justamente poder colaborar como una red de científicos que permiten tener los grandes resultados con el respaldo justamente de la ciencia en los productos que estamos presentando. Eso creo que nos deja una gran enseñanza como país, porque la herpetología sin duda ha sido uno de los campos más desarrollados con estudios, con personal, con talento humano, con el uso de las instalaciones que ya tenemos en el país, y sin duda nos deja lecciones para que nosotros tratemos de ser ese espejo hacia otros campos. Sin duda nos falta mucho por hacer en otros campos de la biodiversidad, como el tema de invertebrados, y creo que toda esa escuela que nos han dejado los herpetólogos, para nosotros es muy grato porque es algo que podemos imitar, y creemos que en años futuros vamos a imitar justamente ese ejercicio para justamente cumplir con una agenda de investigación que nos trazamos como país hace ya 2 años casi,
Y justamente nos habíamos trazado 3 metas básicas. La primera meta era conocer nuestra biodiversidad, conocer las amenazas que afectan a nuestra biodiversidad y finalmente darle un uso aplicado a la biodiversidad a través de procesos de bioprospección y uso sostenible de la misma. Sin duda, en este caso, estamos presentando productos que responden justamente a las 3 metas de investigación que nos hemos trazado como país y más allá en el proyecto PAR justamente se está desarrollando estrategias de uso sostenible de la misma relacionado al tema de anfibios y los péptidos y varias temáticas que sin duda nos dejan una tarea para continuar como país. Finalmente, quisiera destacar el hecho de que la estrategia de poder contar con estos instrumentos nos deja una enseñanza que va más allá de hacer una simple publicación. Dentro del equipo de trabajo que consolidó estos instrumentos, se trabajó mucho con un enfoque de política de datos abierta. Y en ese sentido, no solo se van a publicar los libros que contengan y resuman esta información, sino toda la metadata asociada estará publicada en el repositorio de libre acceso, que es la Base Nacional de Datos de Biodiversidad, que está acceso a través de los portales que maneja el Instituto Nacional de Biodiversidad. Sin duda, esto lo que nos deja ya es también una enseñanza de que los datos y el esfuerzo que hizo este equipo a través de todos estos años de trabajo queden consolidados para que sea a futuro más fácil garantizar el acceso a los mismos datos y a este esfuerzo, sino que también sea más fácil continuar con actualización de los datos generados. Entonces eso creo que marca un hito porque no solo es presentar una lista roja y un plan de acción, sino también es presentar toda la metadata asociada que sostiene, valida y consolida los datos para que finalmente a lo que todos queremos llegar es que lleguemos a poder dejar instrumentos de una manera participativa, pero para que sobre todo los tomadores de decisiones puedan basar su política pública basada en información científica sólida y robusta. Sin duda esa es una misión que tenemos como Instituto Nacional de Biodiversidad, pero que no lo podemos hacer sin la colaboración de las redes de trabajo, como en este caso lo han hecho de una manera muy acertada el grupo de herpetología. Y como decía, sin duda va a ser un gran ejemplo para que nosotros podamos continuar trabajando en otras áreas de la biodiversidad y tener estos instrumentos que puedan permitir y facilitar una política pública acertada en el país. Muchas gracias a todos los colaboradores, sin duda Mauricio, Mario y Yanes, que lideraron este proceso, pero a todos los herpetólogos, y no me atrevo a nombrarlos a todos porque han sido un gran equipo de trabajo que han contado con el apoyo del proyecto PARC, con las autoridades del ministerio, y sin duda agradecerles a todos por ese esfuerzo que hoy nos han permitido presentar estos instrumentos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a la intervención de Diego Inclán. Él es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Biodiversidad. Antes de continuar, quiero agradecer a las más de 130 personas que están conectadas ahora mismo a través de la página de Facebook del Ministerio del Ambiente y Agua, que es el canal a través del cual estamos transmitiendo en vivo esta presentación de la lista roja y el plan de acción para la conservación de anfibios a nivel nacional. Y también agradecer la retransmisión que están haciendo nuestros aliados estratégicos, como el INABIO y la Universidad Regional Amazónica Iquiam. Entonces, para continuar con esta presentación, quiero comentarles que para la actualización de la lista roja de anfibios se aplicó la metodología de UICN para la evaluación de listas rojas, integrando información actualizada de su taxonomía, historia natural y modelos ecológicos para determinar sus distribuciones potenciales actuales y en escenarios de cambio climático, además de sus amenazas desde una perspectiva biogeográfica. A continuación, le doy la más cordial bienvenida a Kelsey Nim. Ella es la principal del programa de listas rojas de anfibios de la UICN. Muy bienvenida, Kelsey. Quiero comentarles que Kelsey va a hacer su presentación en inglés, pero para que todos podamos seguirla de forma correcta, su presentación en imágenes de la proyección va a estar en español. Así que muchísimas gracias, Kelsey, y bienvenida nuevamente.
Muchas gracias y buenas tardes con todos. Y es un placer estar aquí con ustedes. Y voy a compartir mi pantalla. Bueno, y hoy presentaré sobre la lista roja y su importancia para la política pública y la planificación de conservación. Bueno, the red list is the starting point in conservation. It is a powerful tool to inform and catalyze action for biodiversity conservation and policy change. So we'll zoom out and begin with the global IUCN Red List. This is the world's most powerful and comprehensive information source on the conservation status of species. It is much more than a list of species and their category. The Red List provides information on a species distribution, population status, ecology, and threats. It is a synthesis of knowledge from the world's leading scientists, and it is the global gold standard for informing conservation action. IUCN has a quantitative process to assess the extinction risk of species. Species are assigned to one of 8 categories based on 5 criteria linked to population trend, size, and geographic range. Red List data are used by government agencies, conservation NGOs, natural resource planners, scientists, and the private sector. Red List data can be used to answer many important questions about the conservation status, trends, and threats to biodiversity. Questions like which species are most threatened, where do the greatest number of threatened species occur, what are the main drivers of the threats to biodiversity, and where and why should we focus conservation efforts? Red List data are also used in conservation planning and priority setting at various scales, ranging from local to regional to global. This planning leads directly to implementation. For example, Red List data are used to support the identification of site-scale conservation priorities, such as key biodiversity areas, Alliance for Zero Extinction Sites, Ramsar sites, and new protected areas. Red List data are also used in conservation action plans to determine which conservation measures are most critical to protecting species. The Red Lists are also extremely important for driving funding mechanisms. So for example, the Global Environment Facility has included the Red List data in their resource allocation framework since 2008. Other foundations and funding mechanisms, such as the Critical Ecosystem Partnership Fund, Save Our Species, and the Mohammed bin Zayed Conservation Fund, all use the IUCN Red List to guide their investments in conservation. Many corporations and businesses also consult the Red List when making important decisions. They guide site-level planning, and the Red List also supports site management to avoid and minimize impact on the environment and biodiversity. The IUCN Red List also can help inform environmental impact assessments, which are used by decision makers to evaluate the potential impact of their projects on the environment. The IUCN Red List
is also included in a tool called the Integrated Biodiversity Assessment Tool. And this is a decision support tool that is available to businesses as well as conservation groups to identify biodiversity risks and opportunities. Finally, Red List data are used for developing legislation and can have a very strong influence on conservation decisions from the local to international scales. The Red List Index, it shows a trend in the overall status of biodiversity over time, and this is widely used in different policy contexts. The Red List Index is used for assessing progress towards the CBD's targets, including the Aichi biodiversity targets, as well as the UN Sustainable Development Goals, particularly Goal 15, and many others, including the Convention of Migratory Species. The Red List Index has also been recommended as a very important indicator for the goals and targets of the CBD's post-2020 Global Biodiversity Framework, which is very exciting. Red List data are also used to inform the inclusion of species in CITES. So there are some very specific, important things that national Red Lists do that global Red Lists do not. So in addition to assessing species at the global level, it's very, very important that species are also assessed at the local and regional scales, because this is where conservation policy is often implemented. So for example, the conservation status of a species may be very different at the global scale than at the national scale. So a species could be least concerned globally, but actually really threatened, critically endangered, or endangered at a national level. This is why it's very important to do a national Red List. IUCN has developed particular guidelines for national and regional updates, and these are being increasingly used by countries. National Red List data are also very important for informing the development of national, regional, and local policy, for threatened species protection and management, and the development of national biodiversity strategies and action plans. They also are very important for reporting national data to the CBD and Sustainable Development Goals. And the Red List indicator at the national scale is much more relevant to national conservation policy than a global Red List index. The National Red List Index is also a very important tool for assessing a country's effectiveness in their conservation interventions. So as I mentioned, an increasing number of national Red Lists are being used using the current standards of the IUCN Red List categories and criteria, and I'm very pleased that Ecuador is one of them. So I'm very excited to hear more from Mauricio about the results of the National Red List process in the next presentation. Of course, there's many other uses for Red List data at the national and global scales, and I'm happy to discuss them further with anyone who's interested. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Kelsey, por tu presentación. Kelsey Nim es oficial del programa de listas rojas de anfibios de la UICN. Para continuar, muchas gracias, Kelsey. Para continuar, para nosotros es muy importante recalcar que Ecuador es el país campeón en albergar anfibios en su territorio por su tamaño, ¿no? Actualmente contamos con 630 especies, de las cuales alrededor de 288 son endémicas, es decir, únicas en nuestro territorio. En las pieles de los anfibios se pueden encontrar sustancias antifúngicas y antimicrobianas que aportan a desarrollar medicamentos para los humanos. Son datos que muestran la importancia de conservar a especies tan diversas y que se encuentran alrededor de todo el territorio ecuatoriano. Y ahora sí, lo que estamos esperando con muchas ansias, damos la bienvenida a Mauricio Ortega. Él es docente investigador de la Universidad Amazónica Regional Iquem, quien nos va a presentar cuáles han sido los resultados de esta actualización de la lista roja de anfibios del Ecuador. Muchas gracias, Mauricio, y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias, Pau. Gracias, Kelsey, también por esa gran introducción referente a la importancia de evaluar las categorías de amenaza, ¿no? A nivel nacional y obviamente a nivel mundial. Entonces, quiero agradecer también a Steven Peterson, viceministro del Ambiente y Agua del Ecuador, sus delegados, Laura Altamirano, secretaria de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y Agua, a Diego Inclán, director del Instituto Nacional de Biodiversidad, a Kelsey Nim, oficial del programa de listas rojas de anfibios de la UICN, Andrea Coloma del Centro Jambato de Investigación y Conservación de Anfibios, a todos y todas quienes están ahora conectados en esta presentación. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Bueno, espero que ya estén visualizándolo. Bueno, para mí es muy grato presentar los resultados de la evaluación de lista roja de los anfibios del Ecuador. Este es un esfuerzo que comenzó en el 2017 aproximadamente. Quiero mencionarles que durante todo este proceso, lo más complejo de resolver desde una perspectiva ya organizativa y funcional fue crear un grupo de trabajo estable y sobre todo orgánico que nos permita desde distintos puntos de vista académicos y científicos aportar a la construcción de una base de datos nacional curada taxonómicamente y también que nos permita evaluar el estado de conservación y las categorías de amenaza de las especies de anfibios ecuatorianos. Entonces, este proceso, como les menciono, comenzó en el 2017, básicamente creando y construyendo una red nacional de colaboradores en el Ecuador. Esto implicaba no solamente compartir información, sino también crear un tejido académico en el cual a través de visitas técnicas se pudiera acceder a las colecciones científicas y por lo tanto generar procesos de curación taxonómica y geográfica. Posteriormente, hasta junio de este año, hasta junio del 2020, lo que hemos estado trabajando es básicamente en la curación de esa base de datos, generar modelos a partir de la caracterización de amenazas identificadas espacialmente en territorio nacional y posteriormente tener modelos espaciales de la distribución potencial de cada una de las 630 especies que ahora estamos presentando los resultados. Entonces, entre las bases de datos que se han evaluado, pues están aquí presentadas. No me voy a detener a mencionarlas a todas, pero sí quiero demostrar que se construyó un sistema de documentación bastante importante, tratando de acceder a todas las fuentes disponibles que ahora mismo están tanto en Internet como directamente en las bases de las instituciones que aquí están mencionadas a través de sus logotipos. También, como les mencionaba, me parece que el hecho de habernos tomado tantos años, desde el 2017, para poder tener este producto científico, pasó, como les mencionaba, en construir realmente un tejido sólido y una base fuerte de colaboraciones institucionales a lo largo y ancho del país, ¿no? Aquí tenemos varias de las fotografías en los numerosos talleres que realizamos a nivel nacional y claro, también los colegas y colaboradores con los cuales sin su participación este trabajo no pudo haber sido realizado. Por otro lado, la identificación espacializada y sistemática de las amenazas identificadas a nivel de nuestro país pues fue otro componente muy importante para el cual tuvimos la colaboración igual de investigadores e investigadoras de universidades y grupos de trabajo desde una perspectiva ecológica de análisis espaciales y geográficos, ¿no? Entonces, uno de los resultados de esta lista roja también es la construcción del primer modelo nacional a alta resolución, a 30 metros cuadrados de resolución, en cuanto a los píxeles, y es uno de los modelos que les voy a mostrar a continuación. También el incorporar tecnologías de vanguardia y sobre todo el trabajo a nivel de modelamiento ecológico para nosotros fue un reto. Y ese reto pasó por el hecho también de formar protocolos y mecanismos que nos permitan entender y abordar patrones espaciales explícitos a través del modelamiento en el país.
Esto se basó, por ejemplo, como pueden darse cuenta aquí, en una base de datos que alberga aproximadamente 37.299 localidades únicas relacionadas con 631 especies, incluyendo una especie invasora, que es rana catesbiana. Entonces pueden ver en este mapa de la izquierda todos los puntos registrados de anfibios en el Ecuador y todos los puntos en América Latina que fueron utilizados para la construcción de los modelos ecológicos. Bueno, ya como los resultados específicos de la evaluación de lista roja, tenemos que aproximadamente el 57% de las especies, es decir, 361 especies de anfibios en el Ecuador, ahora están identificadas como amenazadas a nivel nacional. Esto es muy importante porque en relación a la evaluación del año 2011, el incremento en cuanto a al nivel de riesgo de amenaza es aproximadamente del 50%, es decir, se duplica con esta nueva evaluación básicamente las consideraciones de riesgo de extinción en las especies ecuatorianas. Esto es muy importante porque nos permite también definir grupos clave para poder enfocar estrategias de conservación, que justamente es hacia donde está proyectado la aplicación del Plan de Acción para la Conservación de Anfibios del Ecuador, que será la siguiente charla con Andrea. Aproximadamente el 12% de las especies, es decir, 76 de ellas están consideradas como casi amenazadas y el 4% nosotros las identificamos con datos insuficientes, es decir, que no tenemos la información científica pertinente como para considerarlas aún en alguna de las categorías de amenaza ahora presentadas. También quiero mostrarles en esta gráfica inferior básicamente que de todas las especies que se evaluaron, la mitad fueron consideradas principalmente a través de criterios espaciales geográficos, a través del criterio B1 y B2 que la UICN tiene dentro de su metodología. Es importante también recalcar que el criterio que se relaciona con el tamaño o la reducción del tamaño poblacional, pues está aproximadamente asociado como al 13% de las especies, ¿no? Esto demuestra que si bien hemos avanzado en tratar de entender, por ejemplo, los factores que determinan las amenazas relacionadas con las especies, estos factores están relacionados principalmente a la reducción del tamaño poblacional y también a aspectos de su distribución geográfica. Entonces, esto nos pone un escenario básicamente en el cual podemos entender y tener directrices, por ejemplo, para esforzarnos mejor en entender estos aspectos de la ecología y biogeografía de las especies ecuatorianas. Entonces, si nos vemos y nos enfocamos en los grupos clave en los cuales nosotros hemos identificado un gran porcentaje de especies amenazadas, puedo mencionar que, por ejemplo, el 75% de la familia Bufonidae se encuentra en alguna de las categorías de amenaza. Estas cintas están relacionando, por ejemplo, las categorías de amenaza, de críticamente amenazado, en peligro, vulnerable, hacia los distintos grupos y familias en este caso, en específico, en esta gráfica, ¿no? Entonces podemos ver que los bufónidos casi la mitad de las especies de bufónide están categorizadas como críticamente amenazadas, mientras que hay otros grupos como centrolénidos, dendrobátidos, hemifráctidos, que están relacionados con las gastrotecas, por ejemplo, también tienen un alto porcentaje de especies en peligro crítico, ¿no? Estas son las cintas rojas. Ya de manera general, considerando las tres categorías que la UICN define como categorías de amenaza, podemos ver que el 66% de las ranas venenosas de la familia Dendrobatidae estarían en alguna de estas categorías. El 75% de los bufónidos estarían en alguna de estas categorías de amenaza, pero es interesante que el 100% del género Telopus está considerado como amenazado. Es decir, este es el género entre todos los géneros analizados que tendría una importancia, una relevancia clave, por ejemplo, para conservación. Sin hacer de menos a los otros grupos, este sería uno de los que
tendrían una alta prioridad de conservación. Las gastrotecas, el 70% de este género de ranas estaría considerado amenazado, el 63% de ranas de cristal y el 68% de ranas Pristimantis. Este es un caso interesante porque las ranas del género Pristimantis es el grupo más diverso a nivel mundial, en este caso de vertebrados terrestres, y en el Ecuador el 68% estaría en alguna de las categorías de amenaza. Muy bien, quiero mostrarles los patrones espaciales que nosotros hemos encontrado a partir del procesamiento como modelos ecológicos. En la gráfica de la izquierda pueden ustedes darse cuenta la pertinencia de amenazas modeladas de manera espacial en el país. Es claro que, por ejemplo, la zona de la región de la costa está fuertemente amenazada por distintas razones ecológicas y ambientales, ya sea por la presencia o la conversión de ambientes naturales a ambientes agropastoriles o agroecosistémicos. Y en el caso de la Amazonía pueden darse cuenta que las principales amenazas están relacionadas principalmente a las vías y conexiones que tienen básicamente los sitios en donde existen actividades, por ejemplo, extractivistas, ya sea de actividades petroleras o en el sur del Ecuador con actividades mineras, ¿no? Entonces, esas son las principales amenazas que nosotros hemos identificado para los anfibios, sin dejar de lado que también el cambio climático y también enfermedades emergentes también tienen un fuerte componente o se relacionan con las amenazas en las especies ecuatorianas. En la gráfica de la derecha lo que quiero mostrar así muy rápidamente básicamente son las zonas en donde hay una mayor concentración de especies amenazadas. Podemos identificar claramente que la región del Chocó asociada a los bosques montanos por detrás de lo que es la cuenca y el volcán Pichincha, la cuenca del Guayabamba y del volcán Pichincha, es una zona de alta concentración de especies amenazadas. Lo mismo ocurre en la zona y los alrededores del volcán Sumaco, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, y quiero que identifiquen también de manera muy puntual que las estribaciones andino-amazónicas del centro y sur de la Amazonía ecuatoriana es un sitio clave, por ejemplo, donde se concentra un gran número de especies amenazadas, ¿no? Estos patrones son reiterativos, ya separándolos por especies y grupos o categorías de amenaza. Por ejemplo, las críticamente amenazadas, aquí podemos ver que están asociadas principalmente a los Andes. Las en peligro están asociadas a la parte noroccidental del Ecuador, mientras que las vulnerables están principalmente asociadas hacia las zonas tropicales, tanto del Chocó como del lado amazónico. Estos patrones que les acabo de mostrar a partir de los modelos se reflejan muy claramente una vez que vemos la base de datos proyectada en el espacio geográfico. En el caso de la familia Bufonidae pueden identificar muy claramente aquí que muchos de los registros de especies críticamente amenazadas están asociados a los Andes, ¿no? Un patrón parecido a la familia de Telmatobidae, que son especies que no se han registrado en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y que están representados principalmente en los Andes centro y sur del Ecuador. Estos patrones espaciales nos permiten, por ejemplo, identificar que la mayor cantidad de especies críticamente amenazadas están localizadas en rangos que van desde los 1.500 metros, mayoritariamente, hasta los 3.500 metros, ¿no? Aquí se puede ver muy claramente este patrón que es similar al de especies en peligro de extinción. Las especies vulnerables, como pueden ver aquí, hay un pico de densidad de puntos o de registros de localidades más bien asociados a sitios por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de las especies amenazadas en el Ecuador ahora con esta evaluación se identifican distribuidas hacia los bosques de montaña, tanto del occidente como del oriente del Ecuador. Es decir, un gran porcentaje de especies en peligro de extinción, en peligro y vulnerables ahora mismo se distribuyen en los bosques montanos y en los páramos ecuatorianos. Entonces, esto nos da para pensar en qué ecosistemas serían prioritarios de conservación o en qué ecosistemas deberíamos establecer esfuerzos de conservación para garantizar
la disponibilidad de hábitats para los anfibios ecuatorianos. Importante también, y esto me parece menester del trabajo conjunto con el Ministerio del Ambiente del Ecuador, con el Ministerio de Agua y de Ambiente del Ecuador, es que alrededor del 10% de las especies son registradas fuera del sistema de áreas protegidas del Ecuador. Eso es importante, identificar cuáles son estas especies y sobre todo establecer políticas públicas para la inclusión dentro de, o expansión pues de los límites de las áreas protegidas. Ya para finalizar las reflexiones que tenemos sobre este trabajo colaborativo a nivel del Ecuador es que, por un lado, es necesario incrementar el número de estudios taxonómicos para describir nuevas especies. La taxonomía es tan dinámica que entre que terminamos los análisis de este trabajo, al día de hoy se han descrito para la ciencia 2 nuevas especies ecuatorianas. Entonces, es necesario seguir trabajando fuertemente en la descripción y delimitación taxonómica de las especies que ahora forman, por ejemplo, complejos de especies o que se consideran como especies candidatas. Es también necesario generar datos sobre ecología y genética poblacional y a nivel de comunidades, particularmente en aquellos grupos considerados como complejos taxonómicos. Finalmente, es necesario incentivar el trabajo de grupos de investigación en el país a través de redes colaborativas en especies clasificadas como datos insuficientes que pudieran estar consideradas en un futuro cercano como en peligro de extinción, especialmente en aquellas que se han venido describiendo recientemente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Yo quiero agradecerles justamente, este trabajo no pudo haber sido posible sin la colaboración muy dedicada de varios colegas y, a lo largo y ancho del país. Aquí tenemos una foto de uno de los talleres de lista roja que realizamos en este año. Fue uno de los últimos talleres que realizamos. Aquí me faltan muchas otras personas que están ahora mismo formándose en el extranjero, en distintas instituciones por fuera del país, pero sobre todo aquellas personas que de una manera muy dedicada trabajamos y colaboramos justamente para tener este producto científico. Entonces, a las instituciones que nos apoyan y que nos han aportado también al proyecto PARC, sin su desarrollo, implementación y soporte técnico y científico, también este trabajo no pudo haber sido desarrollado. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias a ti, Mauricio, por haber liderado en realidad a este grupo de más de 30 herpetólogos, herpetólogas que se unieron para que el día de hoy tengamos una lista roja. Les comentamos que quien intervino fue Mauricio Ortega. Él es docente, investigador de la Universidad Amazónica Regional Iquia. Gracias, Mauricio, por tu intervención. Seguimos entonces con nuestro evento de presentación y les contamos que con la actualización de la lista roja resultaba evidente la necesidad de diseñar una estrategia nacional para la conservación de los anfibios que complemente la evaluación del estado de conservación de los anfibios del Ecuador, que advierta y aborde los problemas que actúan negativamente sobre estas especies y determine las líneas de acción que deberían tomarse. Por ello, el país actualmente, además, cuenta con el Plan de Acción para la Conservación de Anfibios del Ecuador, una estrategia integral que brinda al Estado nacional, provincial, municipal y parroquial, comunidades y privados, un marco de referencia para el fomento y apoyo de programas de conservación y es una herramienta que incentiva la investigación, promueve la generación de redes de información y apoyo, activa la capacitación, educación ambiental, divulgación y participación y fortalece la gestión para la conservación y uso adecuado de la biodiversidad de nuestro país. Para contarnos más sobre este plan de acción, es un gusto para mí presentarles a Andrea Coloma. Ella es parte de nuestro socio estratégico e implementador del PARC, el Centro Jambatu de Conservación e Investigación de Anfibios. Buenas tardes, Andrea, bienvenida. Buenas tardes con todas y con todos. Para mí es un gusto estar aquí presente esta tarde. A continuación, saludo a toda la mesa directiva, a todos los que están presentes y obviamente a todos los que están siguiéndonos a través de la página de Facebook del Ministerio del Ambiente.
Y les voy a presentar un pequeño resumen de lo que abarca el plan de acción y cuál ha sido el proceso que se ha tenido para lograr este producto tan importante. Voy a compartirles a continuación mi pantalla. Bueno, hemos tenido dos presentaciones muy importantes relacionadas justamente con la lista roja de anfibios del Ecuador que ha sido recientemente actualizada. Y esta presentación básicamente va a estar dividida en diferentes secciones, como pueden verlo ahora. Y en la primera sección del contexto, justamente lo fundamental en este proceso ha sido que a nivel mundial tenemos a los anfibios como el grupo taxonómico que tiene el mayor porcentaje de amenaza. 41% de las especies del mundo de anfibios están categorizadas como amenazadas. Además de que es el grupo taxonómico que tiene mayor especies evaluadas en consideración del número de especies descritas. Ecuador, además, después de esta actualización, tiene un número aún mayor de ese 41% que ya es alarmante a nivel mundial. Tenemos 57% de la biodiversidad de anfibios del Ecuador en alguna categoría de amenaza. Y cuando hablo de categorías de amenaza, justamente hablo de las categorías críticamente amenazada, amenazada y vulnerable. Una de las siguientes circunstancias o del contexto para justamente elaborar este plan de acción han sido las amenazas que tenemos registradas para los anfibios. Y estas amenazas, tanto a nivel global como a nivel local, han sido identificadas de manera independiente como causas directas o indirectas de declinaciones o extinciones de anfibios, sobre todo declinaciones, porque para llegar al punto o al término de extinción necesitas varias características. Pero desde los años 80 tenemos extinciones o declinaciones, más bien dicho, alarmantes en el Ecuador. Estas declinaciones no solamente fueron a nivel local, sino que fueron una tendencia a nivel global y por eso se genera la primera estrategia o el primer plan de acción de anfibios a nivel mundial, justamente porque varios científicos de todo el mundo se reúnen alarmados por lo que estaba sucediendo. Entre estas amenazas están identificadas la pérdida del hábitat, las enfermedades emergentes, el cambio climático, la contaminación, adicionalmente el tráfico de vida silvestre, las especies introducidas, pero todas estas amenazas en conjunto puede ser que expliquen mejor justamente todo este proceso de declinaciones que cada una independientemente. Y a eso le llamamos justamente la sinergia entre factores. Entonces, como les mencionaba, cada una de estas amenazas puede y ha sido reportada mediante publicaciones científicas como factores que han gatillado la disminución de anfibios en el mundo y en el Ecuador. Pero, en realidad, para poder realizar una mejor explicación de lo que sucede, tendríamos que hablar justamente de estos efectos sinérgicos, de estas interacciones que se dan entre diferentes factores. En este caso, por ejemplo, el más común o el ejemplo más común de sinergia es entre las enfermedades emergentes y el cambio climático en cuestión de anfibios. Lo que les mencioné anteriormente es justamente la primera parte que nos dice por qué es necesario crear un plan de acción para anfibios. Los planes de acción pueden crearse a diferentes niveles.
Incluso existen guías de la UICN para planes de acción de especies, pero en este caso hemos decidido crear un plan de acción completo del grupo taxonómico en sí de los anfibios, que es bastante amplio, porque en realidad el grupo entero está en inminente peligro de extinción y hay que tomar acciones urgentes, que es parte además de este proyecto de conservación de anfibios y recursos genéticos del Ecuador. Pero aparte de eso, dentro de la normativa ecuatoriana, tenemos justamente los sustentos para poder crear estas normas nacionales. Obviamente desde la Constitución del Ecuador otorga o da derechos a la naturaleza, lo cual es muy importante porque la naturaleza se convierte en un sujeto de derecho. Y eso luego, a través del Código Penal, puede incluso llevar a la cárcel en el caso de alguna afectación. Obviamente vinculado el Código Orgánico Ambiental, que es básicamente el instrumento mayor que nos permite trabajar sobre la conservación de la biodiversidad y obviamente el uso de la misma. Y luego tenemos el reglamento ALCOA, que específicamente establece los instrumentos y medidas de protección para las especies y sus ecosistemas. Y entre esos instrumentos justamente tenemos los planes de acción. Y por eso tiene todo el peso legal que se necesita para poder tomar estas acciones. Adicionalmente a eso, tenemos otros instrumentos legales dentro del Ecuador que están asociados como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, ya que los anfibios tienen esta relación con el agua tan estrecha. Obviamente no podíamos dejar de lado a la Ley de Recursos Hídricos, y que además también ayuda a que la conservación de los anfibios tenga elementos aún más fuertes. Y luego, obviamente, tenemos la Estrategia de Biodiversidad del Ecuador 2015-2030, y obviamente tenemos que también enmarcar todas estas estrategias de conservación a esta estrategia global, en este caso del Ecuador. Y tenemos obviamente también convenios internacionales vinculantes con los cuales también se responde, obviamente, por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica, o CITES, o Ramsar, que son diferentes instrumentos que también sustentan todo este trabajo. Y bueno, el proceso de planificación estratégica, porque básicamente lo que hace un plan de acción es planificar qué es lo que quiero al futuro. Y por eso, si ustedes ven la visión, es una visión bastante ambiciosa, como deben ser las visiones. Las visiones son ambiciosas. Y en este caso, el reglamento ALCOA establece que estos planes de acción tienen que tener una duración de 10 años. Entonces, la planificación ha sido justamente pensada en, obviamente, el corto y mediano plazo hasta los 10 años. Entonces, lo que queremos básicamente al 2030 es entender y gestionar efectivamente todas las especies amenazadas de anfibios del Ecuador, logrando mantenerlas y recuperar sus poblaciones genéticamente viables. Como digo, ojalá realmente esto sea algo que podemos alcanzar, y todo lo que aquí se ha planificado es justamente para llegar a eso. Aquí hay una rueda de planificación que básicamente está asociada a la planificación de planes de acción a nivel de especies, pero que es un buen referente para ver lo que es un ciclo de planificación. Ok, los resultados del plan de acción. El plan de acción, al igual que la lista roja, ha sido construida con varias personas, investigadores, técnicos, técnicas, investigadoras, y obviamente todo esto es un trabajo conjunto, que ya un poco más tarde les diré cuál fue el proceso, pero de resultados de forma general
tenemos una primera línea de acción que son política, legislación y articulación institucional, que básicamente responde a garantizar una política pública enfocada en la conservación de anfibios. Una línea de acción gruesa también en investigación y monitoreo de anfibios, donde se genere información y se monitoree a los anfibios a largo plazo. Es sumamente importante monitorearles a largo plazo porque de esta manera podemos realmente ver cuáles son los cambios que están sucediendo y darnos cuenta con mayor rapidez si es que existe algún proceso que deteriora a las poblaciones. La tercera línea de acción es conservación in situ, ex situ y uso sostenible. Este es tal vez como la línea más grande porque obviamente tenemos todo lo que es conservación dentro de áreas protegidas, dentro de áreas especiales de conservación, dentro de probablemente áreas de recursos hídricos y todo lo que es conservación ex situ también, lo cual significa centros, por ejemplo, de cría, museos, bancos de germoplasma, es decir, todo esto está dentro de conservación ex situ. Es importante que mantengamos todos nuestros recursos genéticos en algún momento disponibles, porque es a la final la biodiversidad del país. Y obviamente los usos, porque los anfibios no están fuera de ser usados y como les habían hablado anteriormente, existen biomoléculas incluso que tienen potenciales farmacéuticos. La cuarta línea está más relacionada con temas de sensibilización, comunicación, participación, educación, capacitación. Para un poco traer a los anfibios a cada uno y cada una de los ecuatorianos y ecuatorianas que a la final tienen que conocer en la tierra en la que viven. Y finalmente sostenibilidad financiera, porque como todos sabemos, sin dinero no se hace mucho en temas de conservación y en tema de casi nada, pero también es una cuestión de voluntad y obviamente de trabajo conjunto, que como en algún momento mencionó Diego Inclán del INABIO, el grupo de herpetólogos es bastante fuerte y ha dedicado mucho trabajo para que justamente todos estos esfuerzos de lista roja y plan de acción se den, ¿no? Voy a pasar un poco rápido estas diapositivas porque es simplemente para mostrarles que cada línea de acción tiene acciones además que están dentro de cada una de estas líneas gruesas. Y adicionalmente a estas acciones, cada una tiene metas, porque en el proceso de evaluación necesitamos medir de alguna forma cuáles son los avances que tenemos. Entonces, estas metas están visualizadas, por ejemplo, en un periodo de tiempo, por ejemplo, al 2025 obtenemos tal cosa y normalmente tiene un indicador o numérico que es cuantitativo o cualitativo, que significa hemos mejorado, por ejemplo, y el mejorado significa en tanto porcentaje, por ejemplo, en un 50% adicional a descripción de especies de anfibios del Ecuador, es un ejemplo. Entonces, todas estas acciones además tienen metas asociadas. No necesariamente una acción, una meta, sino que puedes tener varias metas asociadas a cada una de las acciones. Y entonces, obviamente, para cada una de las líneas de acción tenemos las acciones y tenemos las metas. Ahora quería contarles un poco cuál ha sido el proceso. Entonces, luego de conocer por qué realizamos este esfuerzo, cuál es el marco normativo y qué es lo que hemos obtenido, es importante que todo esto ha sido un proceso de participación y de aporte. Es decir, yo lo que he hecho he sido una persona que ha facilitado de alguna forma todo este proceso y que ha logrado poner en blanco y negro en un documento lo que varios herpetólogos del país y herpetólogas del país obviamente han dicho
y han planteado. Entonces, lo primero que se trabajó fue la estructura del documento en conjunto con el Ministerio del Ambiente, ya que este es un instrumento del Estado, necesitamos que obviamente el Estado lo maneje y por tanto tiene que estar estructurado de acuerdo a cómo ellos lo necesitan o cómo necesitan esta herramienta. Luego de esto tuvimos un primer taller. En este primer taller fuimos bastante ambiciosos en cuestión de qué es lo que queremos, es decir, todo lo que quisiéramos para los anfibios. Entonces hubieron muchísimas ideas que luego fueron sistematizadas y se realizó un primer borrador que fue enviado a todos los herpetólogos, herpetólogas técnicos y que además se pidió que se difunda lo máximo posible para que tenga una revisión. Hubo un mes de revisión. Y luego de esto tuvimos un siguiente taller. Este siguiente taller lo que hicimos es un proceso de depuración, porque aunque nos gustaría abarcar absolutamente todo, lamentablemente por tiempo y por financiamiento no es posible, digamos, tener todas las metas. Entonces lo que hicimos es básicamente priorizarlas. Y es interesante que además a partir de este proceso se tuvo también el grupo de trabajo para este plan de acción. Entonces actualmente también se ha constituido el grupo de trabajo de anfibios o será constituido a través del acuerdo ministerial donde se ha aprobado el plan de acción. Adicionalmente, yo quería agradecer a las personas que están aquí nombradas porque han sido personas que han revisado constantemente el documento y que han dado muchos aportes, muchos comentarios, han hecho incluso ediciones. Entonces es fundamental reconocer cada una de su participación. Y obviamente también reconocer todos los que han participado de alguna forma y han integrado este proceso. Entonces también quería, aunque no los voy a detallar, obviamente nombrarlos. Y por último, solamente quería hacer una reflexión en el cual es trascendental encontrar soluciones para contrarrestar las declinaciones y extinciones de los anfibios, porque este es tal vez el mayor desafío de conservación de nuestro tiempo. Y si no abordamos estos problemas, se van obviamente a producir consecuencias alarmantes, no solamente para los anfibios, sino para muchas otras especies y obviamente para la salud completa de todos los ecosistemas del mundo. Y eso sería todo. Espero que pronto esté en las manos de todos y todas también el plan de acción. Muchísimas gracias, Andrea, por tu participación. Ella fue Andrea Coloma. Ella es parte del Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios del Ecuador, el asesor técnico del proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador. Ahora, entonces ya hemos presentado todos los resultados de estas dos herramientas que sirven para el país para tomar decisiones en relación a la conservación de anfibios. De esta forma, queda evidenciada la importancia de contar con estas dos herramientas que guiarán las decisiones de la autoridad ambiental y las gestiones de conservación de la biodiversidad. Para presentar oficialmente ya las herramientas como tal y que nos comente la importancia que tienen para el país y para la toma de decisiones a nivel del Ministerio del Ambiente, quiero pedir por favor la intervención del señor Steven Petersen. Él es el viceministro de Ambiente y Agua del Ecuador. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes con todas y con todos. Un saludo pues, para Matilde, representante del PNUD. Un saludo para Diego de INAVIO, para Kelsey. Muchísimas gracias también por tu exposición tan detallada y tan valiosa. Mauricio, pues también muchísimas gracias por esa exposición y a todos los que han participado. Para mí es un gusto siempre poder compartir este tipo de eventos y poder participar en este tipo de eventos con personas pues, que tienen tanta experiencia en temas de conservación de la biodiversidad. Bueno, en realidad pues creo que se ha analizado muchísimo y se ha detallado, nos han informado respecto de los números, de las estadísticas y la problemática pues respecto al tema de anfibios, incluyendo pues sus amenazas. Entonces no me voy a detener por supuesto en eso.
ni creo que es necesario pues recalcar nuevamente la importancia de estas especies. Tampoco es una novedad mencionar que el Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo, y creo que por eso es particularmente importante contar con este tipo de herramientas que nos permite elaborar y crear política pública de calidad, que sea realmente eficiente para tomar decisiones correctas. Sin la información que nos están presentando, pues no se puede realmente tener una administración adecuada y fortalecer la gestión ambiental. Entonces creo que en primer lugar resaltar eso, resaltar el trabajo que se ha hecho y resaltar la importancia que esto tiene justamente para la Autoridad Ambiental Nacional y para demás entidades pues, del Estado, con la finalidad de encaminar estas herramientas pues, hacia política pública eficaz. Nuevamente, como ya ha sido mencionado varias veces, los anfibios son un pilar fundamental para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, también tienen un enorme potencial para contribuir, por supuesto, en el desarrollo de diferentes sectores. Y también es por eso, pues, la necesidad urgente de fomentar también, como lo mencionaba el compañero Iken, pues, la investigación aplicada sobre este tipo de especies, que nos permita, pues, y nos lleve hacia el uso sostenible, pues, de la biodiversidad. Por otra parte, pues, los anfibios son indicadores también primordiales del estado de los diferentes ecosistemas. Sin embargo, y como nos explicaron ya como a detalle, existen varias amenazas como la destrucción de sus hábitats por diferentes pues, actividades productivas, la contaminación de la calidad del suelo, del agua, otras amenazas como el cambio climático, que definitivamente han puesto en peligro a muchas de estas especies que habitan en nuestro país y en el mundo. Así, pues este tipo de amenazas es algo que tenemos que enfrentar, es algo que tenemos que combatir, y nuevamente recalco la importancia de este tipo de herramientas y la importancia de tener la información que nos permita pues combatir estas amenazas de manera eficaz. Conscientes justamente de estas realidades que vivimos, nosotros como Ministerio del Ambiente, como Gobierno Nacional, hemos desarrollado una serie de medidas en materia de protección y conservación de nuestros recursos naturales, justamente con el objetivo de impulsar la supervivencia de los anfibios como un elemento clave que permita garantizar las dinámicas de los ecosistemas y también, por supuesto, el desarrollo sostenible del país, que es el objetivo pues, que tenemos todos. Y como resultado, y como todos lo habrán escuchado, pues como resultado de este arduo trabajo y este extenso trabajo entre diferentes profesionales, expertos en la materia, entre diferentes instituciones del Estado, entre las organizaciones no gubernamentales, entre la academia, que es tan valiosa en este tipo de procesos, tenemos como resultado esto, que es justamente la actualización de la lista roja de anfibios y el plan de acción para la conservación de anfibios, los cuales, pues, por supuesto, servirán para la implementación y para el fortalecimiento de la gestión ambiental y el cuidado de estas especies. Contar con estos tipos de estrategias definitivamente brinda a todos los niveles de gobierno, como ya mencioné, pues a diferentes entidades del Estado, a las comunidades, un marco de referencia para el fomento y el apoyo de programas de conservación. Estas acciones también, cabe recalcar, demuestran una vez más nuestro compromiso como Estado, nuestro compromiso como Ministerio del Ambiente, de fomentar la conservación y la protección del patrimonio natural nacional, que por supuesto es nuestra prioridad como ministerio. Esto con la finalidad de justamente garantizar pues, el desarrollo sostenible para las presentes y las futuras generaciones. No quisiera terminar la intervención, no quisiera finalizar el evento pues, sin felicitar nuevamente a todo el equipo, felicitarlos por todo el trabajo. En realidad, como siempre menciono, pues tenemos la suerte de estar en estos eventos dando unas palabras, sin embargo el trabajo es todo suyo, el trabajo pues, de tanto tiempo,
que ha llevado todo un proceso tan complicado y que ha traído resultados tan buenos. Así que felicitarlos nuevamente por ello, felicitar también a todo el equipo de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, que ha colaborado tanto, pues, al INAVIO y todas las demás entidades. Por supuesto, la cooperación internacional, que sin ellos, pues, no hubiese sido posible tampoco contar con este tipo de herramientas. Así que eso, felicitaciones para todos y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, señor viceministro. Le invitamos a que se quede, por favor, con la cámara abierta y les invitamos a las demás autoridades ya para hacer el cierre del evento. Por favor, a las personas que intervinieron hoy. Gracias. Nuevamente agradecer al señor Steven Petersen, viceministro del Ambiente y Agua del Ecuador, a Andrés Factos, delegado de la Subsecretaría de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y Agua, a Matilde Mort, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, al señor Diego Inclán, director ejecutivo del Instituto Nacional de Biodiversidad INAVIO, a Kelsey Nim, oficial del programa de la lista roja de anfibios de UICN, a Mauricio Ortega, docente investigador de la Universidad Regional Amazónica Iquiam. Además, a Andrea Coloma, ella es investigadora del Centro Jambatu de Conservación e Investigación de Anfibios del Ecuador. También nos ha acompañado en este día Abraham Loaiza, director nacional de Biodiversidad. Como agradecimiento especial también le queremos extender un saludo al doctor Wilson Rojas y a su equipo de la Unidad de Recursos Genéticos del Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, que han sido un gran soporte para el proyecto Conservación de Anfibios y que gracias a ellos también hemos podido tener estas dos herramientas para el país hoy. Y a Pablo Larco, coordinador nacional del proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y uso sostenible de sus recursos genéticos. A todas las instituciones, a todos los aliados que han hecho posible que hoy contemos con la lista roja y el plan de acción. Agradecemos a cada autoridad, investigador y al público en general que hoy se han unido a este evento. En las redes sociales del Ministerio del Ambiente y Agua y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estaremos compartiendo los enlaces en los que pueden descargar el póster divulgativo de la lista roja que tiene los resultados esenciales de esta herramienta y también el Plan Nacional de Acción para la Conservación de Anfibios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a cada uno y a cada una, porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. Que tengan una muy buena tarde y sigamos cuidándonos en casa. Muchísimas gracias.